Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera y última parte del relato sobre el invento de la luz. Como sabrán, ya hay dos partes precedentes y esta, la tercera, culminará con el relato. De tal suerte que decidí ponerle un subtítulo que devela un poco más de lo que será el meollo del relato. Es decir, hacia una iluminación sostenible. Fue solo entonces, después de hora y media de más bien parcos, si bien muy corteses intercambios, que don Fermín finalmente dijo: ¿No va usted a creer lo que he descubierto? Haciendo una pausa en espera de mi reacción, imaginé que me diría que algún vecino se estaba colgando, como se dice coloquialmente, colgando de su instalación eléctrica para no pagar el consumo de la suya, o que quizá había encontrado algún desfalco perpetrado por la compañía de Luz y Fuerza. Así que, ciertamente curiosa, le pregunté: ¿qué? Dígame, por favor, ¿qué es lo que usted ha descubierto? Entonces me dijo: he encontrado un foco distinto a todos los que conocemos. En este momento habló de un plural, así que me sentí ya incluida en una familiaridad compartida. Yo seguía sin decir palabra, esperando la revelación. El señor Juan Fermín siguió: es un foco que se utiliza con una mínima parte de la electricidad que requieren los demás. En realidad es una micra en porcentaje. Yo, sinceramente asombrada, le dije: no me diga. ¿Y cómo fue que descubrió usted eso? Pensando que posiblemente estaba siendo parte de un momento que quedaría guardado en los anales de la historia y que quizá yo estaba delante de un genio inventor. Bien podría haber sucedido. En ese momento se acercó un poco más a los recibos que me había puesto sobre el mostrador, señalando con cada mano las agujas de medición impresas en cada uno de los dos periodos contenidos en cada recibo, y me dijo: son unos focos muy pequeños cuyo interior no es visible como los focos que conocemos. Según me dijo el hombre que me lo dio en absoluta confidencia esta información, y se quedó pensando un poco y me dijo: se llaman algo así como focos. Pues sinceramente parecía haberle escapado a la memoria el nombre. Me dijo: focos, cierto, focos de luz LED. Y sin duda van a cambiarlo todo. Van a cambiar el mundo. Estoy esperando que me envíen algunos más, pues solamente tengo uno. Pero vea usted cómo con ese solo foco ha cambiado mi recibo, es decir, ha bajado el consumo de luz con un solo foco de una manera realmente importante. Fue este un momento para mí de indescriptible desconcierto. No sabía si era realmente lo que estaba escuchando o si quizá alguna parte la había entendido mal o quizá era una broma. Aunque la seriedad en el rostro del dueño de la tienda y de la casa y de la historia era absoluta. Así que pronto descalifiqué la opción de que fuera una broma. Sin darme casi cuenta y por el silencio en proceso de extensión
que ahora se iba posando, sumado a la oscuridad, sobre el aire contenido y posado sobre los cuerpos, pregunté, ¿cómo me dijo que le comentaron que se llamaban estos nuevos focos? En un volumen ahora casi inaudible, pero enunciando con mayor claridad cada letra, dijo, focos LED, y deletreó LED. En esa voz igualmente baja, repetí después de él casi de forma mecánica, esperando realmente quizá aún no haber entendido correctamente las letras, que en realidad son siglas, L, E, D. Así enuncié, pero supongo que lo hice en un tono dudoso, a lo que don Fermín respondió tratando de contener su entusiasmo, pero de manera muy pronta, exactamente, LED. Mi estupefacción fue total. Él seguramente asumió que la noticia y el magno descubrimiento que acababa de compartir conmigo era lo que me tenía en ese estado. Así que no apresuró ningún otro intercambio subsecuente. Yo realmente aún esperaba que en algún momento se riera a carcajadas y retomáramos la conversación sobre la posibilidad de conseguir el repuesto de la bombilla que me había llevado ahí. Pero esto nunca sucedió. Y claro, entiendo que para cualquiera, después de recibir esta increíble noticia, hubiera sido absolutamente insensato, cuanto innecesario, seguir buscando una bombilla con tecnología claramente del pasado. Ante mi sostenido silencio, el señor Juan Fermín me hizo una petición. Por favor, no vaya usted a decir nada de esto allá afuera, señalando con la mano hacia la puerta. De hecho, pensó como en segundo tiempo, si mi esposa se entera de que he compartido ya esta información, se va a poner furiosa conmigo. Realmente, dijo a sus adentros, no sabría cómo calmarla si esto llegara a suceder. Supongo imaginarios posibles escenarios. Comprendí que todo lo que estaba diciendo era para él absolutamente cierto, actual, veraz y de indecible importancia. Así que no me quedó más que prometerle que no diría yo absolutamente nada a nadie saliendo de ahí. Promesa que de hecho cumplí durante varios años. Me agradeció mucho con toda sinceridad y cortesía y me dijo que volviera entre 3 y 5 semanas después. Realmente no especificó para qué. Podría haber sido para ver si ya había llegado la bombilla que inicialmente había pedido o para una continuidad de la historia, no supe. Mientras él salía detrás del mostrador dirigiéndose de nuevo hacia la gran puerta que iba abriendo uno a uno los picaportes que hacía ya otros 45 minutos que había cerrado. La luz de la mañana fue como una centella en mis pupilas. Mi confusión era total, pero quedaba claro que era el final de la revelación y no teniendo ni mi bombilla en existencia ni nada más que comentar, era momento de salir de la tienda, lo cual hice salvando el vano inferior de la puerta de madera centenaria que funciona a la vez como botaguas, como guardapolvo,
y caminé de vuelta sin darme cuenta por dónde ni a qué ritmo, pues no podía dejar de repasar palabra por palabra y minuto por minuto lo que había sucedido en esa que ahora me parecía una clarísima fuga del tiempo, de cualquier tiempo. No podía ser explicable de otra manera, al menos en ese momento no se me ocurría cómo. Lo que de pronto me llevó a pensar o a recordar en otros inventos que la literatura ha conjugado en el sentido de la invención de Morel, inventos imposibles pero realizables en la literatura y estos personajes, o por ejemplo en El Paraíso, creado, fundado y alimentado por José Arcadio Buendía y su descendencia, en Los 100 años de soledad de García Márquez. Y así trataba de buscar invenciones paralelas, desconocidas, pero a destiempo, pero que quizá habitaran otra esfera del tiempo, lo que me llevó a pensar inevitablemente en los hoyos negros, que siempre han sido una de mis fascinaciones intelectuales, considerando la posibilidad de derivar de su existencia algo que pudiera dar sentido a ese definitivo desfase matérico-temporal en cuyo existir pudiera tener sentido la experiencia vivida unas horas atrás. Pues sí, me di cuenta que ya llevaba un par de horas caminando sin rumbo específico, embebida en mis digresiones de pensamiento. Entonces, pensando sobre los agujeros negros en el espacio, recordé la ley de la gravedad descubierta por Newton y estos efectos que tienen que ver con la atracción de la materia, la densidad, en contra de la atracción de gravedad. De ahí me fui a Einstein y su teoría de la relatividad, en la que prefiguró que el espacio no es solamente espacio, en el que sucede activamente la gravedad, sino que es algo así como una retícula invisible que no solo no está vacío ni carece de movimiento, sino que al contrario es maleable y está en continuo movimiento por fuerzas de atracción que no somos capaces de ver. De ahí fluí junto con la deriva de los pensamientos y lo que yo consideraba podía ser alguna articulación paralela a lo que había sucedido, y llegué a la singularidad de los hoyos negros. Esta singularidad en la física cuántica, llamada exactamente singularidad, refiere a un punto en el espacio, en ese espacio maleable y en flujo, imposible de ver y probar, excepto en ecuaciones matemáticas y de física cuántica. Pero es un espacio que designa un punto, esa singularidad, designa un punto en el espacio que contiene, por un lado, una densidad infinita y por otro, una curvatura espacial infinita. ¿Qué significan estas dos afirmaciones? Literalmente aún nadie lo sabe, pues nadie ha podido comprobarlo matemáticamente ni en ecuaciones de ningún tipo. Quien lo logre seguramente ganará el siguiente premio Nobel y dará un giro pivotal a la historia, no solo de la física, sino del mundo. Pues esto significaría que la materia, o más bien esto significaría que el giro sobre la concepción misma de la materia tendría un desfase absolutamente radical. Y uso aquí
el término materia en cuanto a los terrenos de la física, de la astronomía, de la física cuántica, tanto de forma simbólica, pero efectivamente física, inmersándolos a su vez al terreno siempre fascinante, como digo, de la física cuántica, territorio académico al que me hubiera gustado profundamente dedicarme, siendo que mis habilidades matemáticas no eran malas, si bien no excelentes, pero perdí la paciencia ante las ecuaciones complejas y de ahí me fui encaminando hacia la escritura. Pero aún así siempre quedó la duda en mi memoria o en mi pensamiento o en las dos, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido yo el camino ingenieril que guía o guió a muchas personas en mi entorno familiar, entre la química farmacobióloga del lado de mi madre, la ingeniería química, mi padre, la ingeniería civil por mi tío, la ingeniería industrial, mi hermano y demás? Pero finalmente decidí no irme por ese camino, aunque estoy segura que tendría una remuneración sustancial presente y una comodidad o tranquilidad económica muchísimo mayor que la que tengo ahorita, que es bastante parca. Pero pensando en lo que me dijo mi abuela, como vaticinando el futuro, yo iba a dedicarme a la escritura. Desde los 16 años soltó esta revelación una tarde como otra. Así es que si el destino era ser escritora, lo cumplí. Si no era destino, no sabré, porque me quedaría atrapada en la misma pregunta que muchos nos hacemos de, ¿y si hubiera hecho aquello en lugar de esto? Preguntas que no tienen respuestas realmente satisfactorias y que más bien te dejan enroscado en una pregunta que resulta inútil, en el mejor sentido. Entonces, seguía yo caminando y pensando sobre los hoyos negros, pensando que son efecto de altísimos grados de condensación de materia, de velocidades insospechadas, de fuerzas de gravedad brutales, de invisibilidad hacia nuestra mirada, aún con los más potentes telescopios y aparatos de medición que existen. Pero todo esto se dio a conocer en los años 60, se comprobó gracias a los estudios sobre la existencia y muerte de las estrellas de Robert Oppenheimer, entre otros muchos científicos que han ido evolucionando, científicos astrónomos que han ido evolucionando en este proceso de comprobación de la existencia de hoyos negros, llegando a otro concepto dentro de la física cuántica que determina el evento horizonte. Ese evento horizonte destina que cuando algo ha entrado a un hoyo negro, será incapaz, en cualquier forma, sentido o materialidad o desmaterialidad, será absolutamente incapaz de salir de ahí. Así es que no hay forma de, como dije, no se puede salir de un hoyo negro, tampoco se pueden emitir de él comunicaciones de ningún tipo, y de entrar un cuerpo, lo que sucedería es que la fuerza de gravedad tan brutal, uno acabaría terminando por disgregarlo en miles de pedazos, pasando por una fase previa que sería una fuerza de gravedad muchísimo más concentrada en la cabeza que en los pies, siendo que la cabeza tiene más materia, más densidad, más concentración y por tanto acciona más fuerza de gravedad que los pies, de tal forma que elongaría el cuerpo hasta una especie de fideo corporal que
se destruiría en muy pocos microsegundos una vez entrado al hoyo negro o agujeros negros. Así pues, mi teoría sobre los agujeros negros y la posibilidad de que eso haya sido lo que pasó cuando entré a la tienda de Don Fermín tambaleaba, digamos. Pero volviendo justamente al acontecer en la tienda de productos eléctricos, resultaba evidente que Don Fermín desconocía por completo el origen de aquellas mágicas luminarias que él estaba seguro de haber descubierto y que sería cuestión de unos meses en su mente para inundar con ellos el Bajío y sin duda el país entero, con esas bombillas de bajo costo eléctrico, desafortunadamente siendo que existían hace más de 100 años, considerando que el origen de la luz LED, que quiere decir diodos de luminiscencia electromagnética, en inglés, fueron producto del descubrimiento del científico Henry Joseph Round en 1907, sumado a ello que la primera y funcional luminaria como tal fue creada 50 años después, un poco más, en 1962, y finalmente la tecnología LED, que se propulsó ya significativamente con las luces LED en el tono azul originario, que brindaban una alta luminosidad, fueron creadas a su vez por Shuji Nakamura 3 décadas después, es decir, en 1993, a lo que siguió el desarrollo de las bombillas LED blancas y sus gradaciones, pero aquellas primeras se llamaban blanco luz solar, que en realidad en nada se parecen a la luz solar, siendo en cambio tremendamente parecidas a las luces usadas en interrogatorios criminales, penitenciarías, cárceles, hospitales, salas de cirugía, hospitales psiquiátricos, laboratorios químicos y otras derivas que buscan el blanco aséptico. Después nacerían las bombillas blanco cálido, que intentan aproximarse en tono a las bombillas usuales de iluminación eléctrica. Si bien el origen de las bombillas LED, en ese blanco aséptico, se les llamó desde muy temprano luz fría, pero no por la tonalidad del blanco, sino porque no existía en ellas la radiación infrarroja que antes estaba presente y por lo tanto fueron prontamente adoptadas por la ciencia médica, siendo que podían ser insertadas a catéteres y cátodos de muchos tipos para colonoscopías, endoscopías y muchos otros tipos de procedimientos de inmersión sin cirugía, gracias a que es una luz fría que no daña al cuerpo en términos de calor ni de radiación infrarroja. Por ejemplo, uno de los usos y bondades de este tipo de iluminación es que se puede observar el tejido, tanto exterior, es decir, la piel, siendo el órgano más grande que existe en el cuerpo, como el tejido de los órganos interiores, sin verse afectados por cambios de tonalidad de acuerdo a la iluminación, siendo más fácil así detectar anomalías o establecer diagnósticos correctos gracias a la iluminación más o casi objetivamente parcial que proveen este tipo de fuentes eléctricas. Así pues, la cantidad de argumentos en favor de este tipo de iluminación inicia efectivamente con lo que Don Fermín dedujo entre los 2 recibos de consumo eléctrico que me mostraba en la penumbra de su tienda. Hasta ese momento entendí por qué la tienda estaba en penumbra. Pues como me había dicho, solo tenía
una bombilla LED que evidentemente estaba utilizando en su casa. Así es que ya hubiera sido idea de él o de su esposa o de ambos, no volverían a usar bombillas convencionales hasta no conseguir más productos como el que tenían para con ello iluminar el hogar y después la tienda y eventualmente inundar Guanajuato y sus entornos y posiblemente el resto del país. En la mirada de don Fermín no había límites. Cuando regresé a casa, ahora subiendo hacia la presa, después de muchísimas cavilaciones, me di cuenta que llevaba 2 o 3 horas caminando, me puse a investigar más de lo que hasta entonces sabía sobre la luz LED, recordando que las siglas, como ya dije, provienen del inglés Light Emitting Diode, diodo emisor de luz. Confirmando lo evidente, encontré que la información disponible es inmensa y está realmente muy a la mano de quien quiere inmersarse en ella. Pensé incluir mucho más sobre la historia de la luz LED y sus beneficios en este relato hasta que llegué a la lectura de la siguiente frase después de un texto muy largo que decía: editado y actualizado el 3 de enero del año en curso, es decir, 2025, a las 10:48 am. Desconozco la zona horaria a la que se refería esa medición tan estresantemente específica en el orden del tono o exigencia de actualidad o actualización de cualquier información compilada que yo haya visto en mi vida, no solo aquella referente a productos relacionados con tecnología o desarrollos tecnológicos, pero arribar a esta afirmación en el proceso de una investigación definitivamente me hizo dudar de una infinidad de factores en juego, desde la temporalidad, la relevancia, pero especialmente la permanencia de cualquier orden, espectro y despliegue de comunicación escrita, enunciada, leída o escuchada, dejándome así mucho más preocupada que lo que pude haber estado dentro de una tienda desconocida, en la penumbra, entre puertas cerradas, con un hombre también desconocido y una historia que en ese momento y después de terminado el relato de la experiencia, preferiría realmente volver ahí, a ese lugar, durante esas 2 horas y poco más de desconexión absoluta del mundo exterior, local y universal, que volver al proceso de lectura, edición y entrecruce de información tan neuróticamente precisado, requerido para educarme un poco con menos ligereza sobre la historia real de la luz fría o luz LED. Así pues, finalmente me pregunto, ¿cuál experiencia enriqueció mi vida de una forma mayor o más finamente hilvanada? ¿Y cuál agrandó mi comprensión sobre este pequeñito mundo en el que vivo y del que ocasiono formo parte de una manera más activa? Especialmente considerando, como describiera Sir Arthur Conan Doyle en voz del más grande detective de la historia literaria, en alguno de los muchos casos cuyo proceso de atenta y deductiva observación pudo resolver, cuando dijo: One man's invention is another man's discovery. Así pues, es posible, según plantea esta maravillosa frase, que la invención y el descubrimiento en esta historia jueguen un papel paralelo, no restando relevancia uno al otro. Y si don Fermín, que me parece el apellido era
de Mendoza y Cáceres, o de Mendoza y algo más. Pero si don Fermín sigue creyendo que él descubrió la luz LED en Guanajuato, o en el Bajío, o en el país, ¿quién sería yo para contradecirle? Terminamos así el relato, que ahora podemos llamar con su título completo, sobre el invento de la luz LED. Buenas noches y muchas gracias por su atención.